Perfecto. Y ahora vamos a dar inicio a nuestro siguiente panel. El panel se va a tratar sobre techos de cristal y aquí tenemos a todas las participantes. Les agradezco si me pueden encender las cámaras para que las vea y ya de ahí las empiezo a proyectar poco a poco. Estoy intentando llamar. Perfecto. Muy bien, y le voy a ceder la palabra a Miriam Velasco de Voluntad Organizada, quien va a estar moderando el panel. Sé que por ahí traen el internet un poco mal, cualquier cosa me dicen y desde aquí también modero. Miriam, tienes la palabra. Sí, te vemos perfecto. Es que no me veo. Sí, ya te estamos viendo. Ok, listo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Soy Miriam Gabriela Velasco Pérez, presidenta del Consejo de Honorarios de Voluntad Organizada. Agradecemos a todas las personas que nos han estado acompañando durante todo este seminario y les doy la bienvenida al panel Techos de Cristal. El techo de cristal es una metáfora que hace referencia a los obstáculos que impiden que las mujeres alcancen el éxito profesional. En específico se habla de diferencias que se les hace a las mujeres por características de la persona empleada que no son relevantes al trabajo. Adicional a esto se suman otros factores como la violencia laboral en el país por motivos de género. En México, la participación de las mujeres en puestos directivos es extremadamente baja. Asimismo, una gran cantidad de mujeres laboran en el mercado informal o se sienten en riesgo en sus lugares de trabajo. En este panel se discutirán los desafíos estructurales que inhiben la participación de las mujeres en el mercado laboral, así como posibles oportunidades para incrementar su participación. Creo que es un tema, para quienes nos han acompañado a lo largo del seminario, que ha sido tocado en en cada una de las áreas temáticas, como por ejemplo lo que hablábamos de la brecha digital o incluso las mujeres en la ciencia y la tecnología. Que Sally incluso ya mencionó este tema en su presentación porque las estadísticas que ellas nos señalaban en este tema de que aunque había un gran porcentaje de mujeres en la ciencia y en la tecnología, desafortunadamente el porcentaje de mujeres que ocupaba un cargo directivo en las instituciones o incluso en los niveles de los científicos, ¿no? En el caso de México el SNI, pues era todavía mucho más bajo. Entonces, pues a continuación les voy a presentar a nuestras tres panelistas. Empiezo presentándoles a Fernanda. Fernanda es egresada de la licenciatura, Fernanda Cervantes, es egresada de la licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara, con una especialización en estudios en América del Norte. Se ha desempeñado como asistente investigadora en el Departamento de Estudios del Pacífico en la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado para los gobiernos de Canadá, Reino Unido y Nueva Zelanda como asesora comercial y política. Actualmente es consultora independiente especializada en el análisis de políticas en igualdad de género. Nuestra segunda panelista es Andrea Rangel García, es economista y emprendedora social mexicana, fundadora de María Josefina, empresa social desde la que se promueve el empoderamiento económico de la mujer emprendedora que vive en situación de pobreza. Es una mujer comprometida con revolucionar las metodologías de trabajo con la mujer emprendedora. Actualmente, además de María Josefina, tiene un rol de Knowledge Management dentro de la división Estudios Sociales de FEMSA y escribe un blog con otras de sus amigas economistas llamado Economía Violeta, del cual seguramente nos va a platicar el día de hoy. Algo curioso sobre ella es que siempre utiliza sus dos apellidos desde que le mostró su CV a su mamá y al pedirle su opinión le dijo: todo muy bien, pero ¿por qué solo dice Andrea Rangel si también tienes madre? Entonces, si se fijan, tomando lectura de esta breve semblanza, pues inicié presentándome también con mis dos apellidos. Entonces, eso es gracias a Andrea, porque pues si estamos hablando de igualdad y de perspectiva de género, pues hay que dar reconocimiento también a nuestras madres. Entonces, bueno,
Ella, entonces, desde entonces, ella se presenta así, con sus dos apellidos, para darle reconocimiento también a su madre. En menos de 24 horas cambió todas sus redes sociales, firmas y documentación por su nombre completo para honrar tanto a su papá como a su mamá. Y finalmente, nuestra tercera panelista es Adriana Ortega. Cuenta con varios años de experiencia en el análisis de datos con perspectiva de género y especial enfoque en temas de violencia, discriminación, seguridad pública y justicia. Ha laborado en el sector público, en consultorías privadas y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es analista de datos en Intersecta, Organización para la Igualdad. Entonces, bueno, estos son nuestros tres panelistas. Les doy la bienvenida. En un momento les voy a dar la palabra. Quiero explicarles, reiterar la mecánica de nuestros paneles. Primero se hará una presentación de 10 minutos por cada una de nuestras panelistas sobre el tema. Y les solicito encarecidamente a nuestras panelistas que, aunque yo sé y nos hemos dado cuenta que 10 minutos es muy poco tiempo para la experiencia de quienes nos acompañan, pues que nos ajustemos a estos tiempos. Nosotros vamos a estarles haciendo unos breves recordatorios cuando ya les queden 2 minutos y también cuando ya se les haya acabado el tiempo, pero bueno, son 10 minutos. Al finalizar las presentaciones de nuestros panelistas, se abrirá un espacio de preguntas por parte de los participantes, de las y los asistentes, para lo cual deberán, pues ya saben, acceder al icono que tiene el signo de interrogación. Les pedimos que en el momento que surjan esas preguntas, acuérdense que primero hablan nuestras tres panelistas, escriban su pregunta porque tenemos un desfase de 10 minutos. Entonces, a veces terminamos el panel y después llegan las preguntas cuando ya nuestras panelistas no están disponibles. Entonces, en el momento, escriban las dudas que tengan. Les recuerdo que el objetivo de nuestro seminario es generar un espacio de diálogo y reflexión, por lo cual es muy importante su participación. Entonces, escriban sus opiniones, sus dudas, todo es bienvenido. Entonces, bueno, sin más por el momento, les cedo la palabra a nuestra primer panelista, Fernanda Cervantes. Adelante, Fernanda. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Miriam. ¿Me escuchan bien? Sí. Excelente. Te escuchamos. Creo que yo también voy a empezar a usar mi segundo apellido. Entonces, Fernanda Cervantes Macías. Y también voy a cambiar mis redes sociales. Es excelente saberlo. Bueno, pues empiezo con mi presentación. Yo voy a hablar un poco del tema de los techos de cristal y las barreras que las mujeres enfrentamos en el ámbito laboral. Voy a empezar con algo pues muy introductorio, aunque la introducción de Miriam fue bastante buena, pero digamos que el término de techos de cristal fue acuñado en 1978, o más bien utilizado por primera vez, y es la primera vez que se empieza a nombrar o se conceptualiza un problema que es bastante complejo, ¿no? Es una especie es una barrera intangible dentro de una jerarquía establecida que previene que mujeres puedan obtener posiciones de liderazgo. Y pues romper los techos de cristal es importante, y el liderazgo de las mujeres es importante. Entonces, uno pensaría que es bastante obvio, ¿no? Porque es el derecho del derecho humano de cualquier persona, pero está comprobado las ganancias económicas globales o que se pierden en el tema de la desigualdad de género y son considerables, ¿no? Por ejemplo, para México esto representa el 70% del PIB, entonces es importante tomarlo en cuenta si ya estamos empezando a pensar en justificaciones económicas de lo que se pierde en temas de igualdad de género. Y en realidad no son solamente las mujeres las que no logran desarrollar su potencial máximo, estamos hablando de países que no logran llegar a su potencial. Y bueno, la pregunta es importante, ¿estamos reduciendo las brechas de género hacia la segunda década del siglo XXI? Y si vemos las estadísticas, la respuesta es negativa. Justo acaba de salir el Global Gender Gap Report del 2020 y midió que para lograr una igualdad de género nos tomará 99.5 años y en temas de participación económica de las mujeres va a tomar 257 años en reducirse, que de hecho comparado con el reporte del 2019 eran 202 años. Entonces ahí podemos ver los efectos que tuvo la pandemia, ¿no? En temas estadísticos.
La participación de las mujeres en el mercado laboral es del 55% comparado con el 78% de los hombres, pero de manera interesante son las mujeres las que sobrepasan a los hombres en una educación terciaria, con el 53%. Entonces, digamos que existen ventajas que son claras, que están cuantificadas, que son numéricas en términos de tener mujeres en posiciones de liderazgo, pero las desigualdades persisten y la razón es por que existen barreras estructurales que permiten y permean esa condición, ¿no? Algunas de las causas son legales. Por ejemplo, hay un reporte del Banco Mundial que dice que alrededor de 100 países ponen restricciones al trabajo que las mujeres pueden realizar. 155 países tienen leyes que discriminan a las mujeres, al menos una, y 18 países en los que simplemente mujeres no pueden obtener trabajo sin el permiso de sus esposos. También está el tema de la violencia económica doméstica que sufren alrededor de 1.4 billones de mujeres, que es justo el control de la habilidad de una mujer para tener acceso a recursos como una forma de intimidación o coerción. Entonces, tenemos que son varios los conceptos. Hay mujeres que ni siquiera se pueden acercar a una participación efectiva en el trabajo laboral y después hablamos del tema de dentro del ámbito laboral. El techo de cristal, digamos que no es la única barrera, también tenemos la pared de cristal, que es un fenómeno de segregación ocupacional en donde las mujeres tienen menos oportunidades de ascenso por el tipo de trabajo en el que se ven generalmente concentradas en comparación con los hombres. Cuando estamos hablando de cargos de alto nivel de responsabilidad, la cultura de las empresas es una disponibilidad constante de tiempo y como las mujeres generalmente tienen una presión por o una responsabilidad en el tema doméstico, están en una desventaja importante y generalmente que los hombres continúan dominando las posiciones de CEOs y dentro de los consejos administrativos y como las mujeres no están representadas en estas posiciones, pues no existe esa influencia para alterar la cultura del trabajo y se perpetúa este círculo vicioso de dominación masculina. Entonces, tenemos muchas barreras que en algunos países, digamos que la situación es desigual. Algunas persisten, otras se han logrado superar en algunos países, pero la que persiste más es de la brecha salarial de género. Tiene muchas explicaciones, hay muchas barreras que se ven perpetuadas por patrones de ciclos de vida diferenciados, lo que les decía de la carga de trabajo no remunerada que generalmente se va más hacia las mujeres por razones sociales y culturales. Existe simplemente discriminación salarial y si queremos lograr que las mujeres lleguen a rangos de liderazgo, tendríamos que empezar por abordar las barreras estructurales que lo impiden. Entonces, eso me lleva a, pues, ¿qué podemos hacer? Lo primero, creo que, y se ha hablado bastante en este día, es lograr una mejor representación de las mujeres en todos los niveles, sociales, económicos y políticos, porque todo está relacionado. Pero hay algunas, digamos, sugerencias que ya han sido exploradas, ¿no? Por ejemplo, la promoción de una cultura de balance entre vida laboral y personal, que va a asegurarse que las mujeres no tengan desventajas en el trabajo por sus responsabilidades domésticas, ¿no? Esto nos lo ha enseñado también la pandemia. Trabajo flexible, licencias de paternidad, políticas de teletrabajo. Se necesitan servicios sociales para que el trabajo sea una opción real para madres trabajadores. Servicios de cuidado de niños que sean accesibles, asequibles, de calidad, licencias parentales que sean suficientemente remuneradas para ambos padres. Y en general el tema del trabajo doméstico no remunerado es importante y que fue algo que la pandemia reforzó. Entonces, es un trabajo desde el área de las políticas públicas y también desde el área de la concientización social. Otro tema podría ser que existan políticas de género inclusivas, que aunque no pueden arreglar todo, sí es un excelente punto de partida. Y estas tienen que estar acompañadas de constante capacitación en los niveles gerenciales, porque de nada sirve que tengas las políticas si no estás capacitando, sobre todo a los gerentes. También se tiene que abordar el tema desde la legislación y desde las políticas públicas. Un ejemplo, que a lo mejor es
suena demasiado como wishful thinking, pero por ejemplo en Islandia es ilegal que las mujeres y los hombres no sean remunerados por igual y que empresas que emplean más de 25 personas tienen que tener certificaciones del gobierno que comprueban sus políticas de pago igualitario. También hay que explorar el factor de atracción de mujeres gracias a otras mujeres líderes. Por ejemplo, si hay mujeres CEOs, es 12% más probable que haya mujeres en posiciones altas y que además logren un balance de género en todas las áreas. Otro tema importante es abordar el sesgo de género, y esto se puede hacer a través de programas de mentoría, campañas de sensibilización, políticas de transparencia, herramientas efectivas. Otro tema siempre importante es el tema del reclutamiento, retención y promoción dentro de las empresas, ¿no? Desde anuncios de empleos que sean género neutrales, reclutamiento enfocado, perspectiva de género en las entrevistas, en la retención, siempre tiene que haber una cultura de trabajo amigable hacia las mujeres, hacia las familias, cero tolerancia al acoso, que los procedimientos sean claros. En tema de promoción, pues programas de mentorías, desarrollo de talento enfocado a mujeres, la creación de grupos de apoyo entre colegas mujeres también deberían de ser alentadas. Y bueno, el objetivo de todas estas medidas que mencioné es que las mujeres logren una representación igualitaria en todos los niveles de una organización y sean remuneradas de la misma manera que sus colegas. Y pues para terminar, a pesar de que ha habido progreso medido en muchos lugares, los techos de cristal permanecen y las mujeres en posiciones de liderazgo a nivel global siguen siendo muy pocas. Y la pandemia se ha encargado de exacerbar las barreras existentes para las mujeres en el trabajo. Los techos de cristal deben de ser abordados de frente y existen muchas maneras de romperlos, pero una precondición es abordar los asuntos básicos estructurales. Hay mujeres que ni siquiera pueden acercarse a romper un techo de cristal porque derechos tan básicos como la protección y la seguridad les son negados. Entonces, hablar de que puedan determinar sus propios destinos a veces resulta imposible. Y viendo a futuro, pues, se necesitan tomar acciones ahora para impedir que las brechas de género sean exacerbadas como pasó justo en el 2020. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Sin duda, creo que hemos estado escuchando propuestas en el qué hacer que se repiten, como la formación. Me encantó que dijiste que es una barrera intangible cuando se habla de cómo romper, ¿no? O identificar. Hablaba nuestra invitada argentina de que era importante, o una de las acciones que ellos estaban haciendo era como diagnosticar, identificar estas barreras, porque son intangibles. En este momento no hay un diagnóstico que nos diga cuáles son. Quizás quienes hemos vivido ya o nos hemos topado con esas barreras sabemos cuáles son, pero no hay un diagnóstico como tal. Por eso me encantó que dijiste barreras intangibles. Entonces se repiten algunos, sin duda yo creo que se van a seguir repitiendo durante, ya hoy nos queda solamente una ponencia, pero el día de mañana sin duda yo creo que es importante ir retomando estos temas, y bueno, va a ser la intención que les vamos a decir mañana de este seminario, que no solamente se quede en esto, sino que hay una continuidad. O sea, hay que hacer unión, hay que ser valientes, también se ha dicho durante este seminario. Entonces vamos retomando todas estas propuestas. Muchísimas gracias, Fernanda, muy interesante. Entonces ahora vamos a escuchar a Andrea de Economía Violeta. Adelante, Andrea, te escuchamos, bienvenida. Andrea, creo que traes el micrófono apagado. Sí. Ahí está. ¿Hola? Buenísimo. Wow. Los errores de principiantes en el Zoom, ¿no? Bueno, ahora en Meet. Bueno, les voy a platicar un poquito. Pues justo Deb me dijo, prepara algo para el inicio, algo como para que empiecen a conocerte, que se empiece a hacer ciertas discusión o preguntas en la cabeza de todos los asistentes. Y bueno, pues lo que yo quiero decirles antes que cualquier otra cosa es pues invitarlos a cuestionarse pues cómo sería nuestra economía si no existieran los techos de cristal
que nos impiden a todas nosotras como mujeres alcanzar nuestro máximo potencial. Y bueno, mantengan eso en su mente y les voy a platicar un poco sobre mí. Yo soy Andrea Rangel García y les platico nuevamente esta historia porque para mí es súper importante que empecemos a hacer esto todas. Y bueno, pues les contaba al inicio, yo uso mis 2 apellidos desde que mi mamá, una vez que le enseñé mi currículum, me dice, oye, muy bien, o sea, se ve muy bonito y todo, pero dice solamente Andrea Rangel y hasta lo pones en grande. ¿Y dónde está mi apellido? Porque también tienes mamá. Y la verdad es que eso es cierto. Yo la verdad nunca lo había pensado, pero es importante para mi mamá que ponga mi segundo apellido porque es una manera de reconocer que gracias a mi papá y a mi mamá pues he llegado a ser lo que soy hoy. Entonces, bueno, pues hoy me hicieron la invitación acá de venir a compartir en este panel con 2 expertas también en equidad de género, porque junto con otras colegas economistas, hace 2 años iniciamos Economía Violeta, que es un blog en Instagram en donde hablamos de temas de economía con perspectiva de género. Y la verdad es que la idea de iniciar Economía Violeta surgió en una tarde en que nosotras nos fuimos a tomar un café y empezamos a hablar sobre situaciones que pasaban, que teníamos amigas o conocidos que cuando veían las noticias no entendían que estaban diciendo que el PIB, o justamente estaban sucediendo las cosas alrededor del petróleo y decíamos cómo era importante que supiéramos por lo menos de qué se trataba para poder tener conversaciones más interesantes. Entonces, bueno, pues la primera vez que leí el término de techos de cristal fue cuando leí el libro de Economía Feminista y la verdad es que quedé traumada con lo grave y desesperante que puede ser la situación. Y también estaba muy segura cuando terminé de leer ese libro de todas las ganas que tenía de nunca verme en esa situación, donde podemos ver claramente lo que queremos y no conseguirlo porque hay una barrera que nos impide llegar a eso. Y bueno, justamente en este libro, la mayoría del contenido se centra en hablar sobre el rol que se nos ha asignado por años de ser cuidadoras. Y ya sea que seamos cuidadoras de nuestros padres al envejecer, de nuestros hijos al nacer o incluso de nuestras parejas cuando nos comprometemos. Pero entonces, justo este libro te invita a cuestionarte, si vamos a tomar un rol de cuidadoras, ¿cuál es el salario que se le va a dar a una mujer que se va a dedicar a ser una cuidadora? Y bueno, me puse a leer estadísticas justo para estar lo más actualizada al día de hoy y vi un estudio que sacó el Coneval en el que mencionan que dedicamos más de 40 horas a la semana a labores de cuidado sin recibir un solo peso por hacerlo. Y hay millones de mujeres que nunca aprendieron a leer ni a escribir, y ni se diga estudiar una carrera profesional, porque tenían que dedicarse al trabajo del hogar. Y es un trabajo bastante honrado, laborioso, cansado, mal pagado y sin seguridad laboral. Además de tener ese trabajo que no es remunerado, por otro lado tenemos a estas mujeres a las que se les apoyó o que decidieron firmemente estudiar una carrera profesional. Y ellas se enfrentan a la gigantesca brecha salarial que existe en México. Tienen que pasar más de 250 años, de hecho acá Fernanda lo dijo exacto, 257 años antes de que una mujer y un hombre podamos ganar lo mismo por hacer lo mismo. Y bueno, pues la verdad es que no podemos quedarnos esperando 257 años, porque al menos yo quiero ver un cambio pronto y tenemos que empezar a buscar soluciones. Datos que nos sumerjan en la gravedad del reto y la urgencia del problema al que nos enfrentamos los vamos a ver hoy, todo el día, en todos los medios, especialmente hoy. Pero las soluciones, ¿dónde las vamos a empezar a trabajar? Y agradezco que hoy estemos aquí reunidas en este espacio en donde podemos porque estoy segura que todas aquí ya lo hemos hecho, donde podamos seguir cuestionándonos e inspirándonos de otras mujeres para encontrar soluciones a los problemas que enfrentamos actualmente. Y la verdad es que yo no quiero que las mujeres, a pesar de todo el potencial creador que tenemos, sigamos representando el rostro de la pobreza en nuestro país. Y bueno, ahora sí, retomando mi pregunta inicial, si las mujeres nos enfrentáramos a menos barreras, estoy segura de que viviríamos en una economía próspera, inclusiva y dinámica. Y estoy convencida de que todas las que estamos aquí hoy estamos trabajando para llegar a eso. Y bueno, eso es todo. Estaré lista para las preguntas. Muchísimas gracias, Andrea. En definitiva has tocado pues temas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Estamos reiterando. Déjame comentarte que
Cuando se le preguntó igual voy a retomar a la doctora argentina, pero es que habló de este tema, se le preguntó cuál era como el reto o qué faltaba hacer en el tema laboral con respecto a las mujeres. Habló del tema de los cuidados, no solamente, tú bien lo dijiste, de los hijos, y bueno, tú agregaste a la pareja, pero no solamente eso, ellos dijeron también a los padres, ¿no? En este caso a los adultos mayores, pero también ya se dijo a alguien más, a los enfermos, porque cuando alguien se enferma en la familia, ¿quién es la que tiene que cuidar? Pues es la mamá. Entonces, sin duda, hay un concepto que también ahora con una norma relativamente nueva en nuestro país, pero que también ya tiene muchos años, que es sobre factores de riesgo psicosocial, que se menciona mucho sobre el estrés laboral. Hay algunas encuestas que ya se habla sobre la doble presencia, y la doble presencia tiene que ver con esto. Y no nada más la sufren las mujeres, si tenemos que hablar sobre igualdad, también hay que reconocer, y lo vamos a ver en nuestro panel de otras masculinidades, no se lo pierdan el día de mañana, tenemos a 3 hombres muy interesantes, con un rol que han tenido en este tema muy interesante, no se lo pierdan. Entonces, realmente este es un tema muy interesante, el tema del cuidado de las personas, el hecho de que se sobrevalora todo el trabajo que se hace en casa por parte tanto de las mujeres y en muchos de los casos también de los hombres. Ojalá fueran cada vez más, ¿verdad? Pero bueno, no hablo más, mejor voy a dar paso a nuestra tercera y última panelista, que es Adriana de Intersecta. Bienvenida, Adriana, qué gusto tenerte aquí también. Te cedo la palabra. Adelante. Gracias, Miriam. Gracias por la presentación. Y pues primero que nada, desde Intersecta les agradezco mucho a Débora y a Cristian por la invitación, y que estos son temas que tocamos todos los días, ¿no? Me da mucho gusto andar por acá con todas ustedes. Y pues bueno, yo voy a tratar de ser como lo más breve posible, ¿no? Para tener como una oportunidad de dialogar un poquito más. Y con esta primera intervención pienso darles como un panorama como muy, muy general de lo que es la violencia laboral en México, ¿no? O sea, específicamente algunas de las agresiones más comunes que viven las mujeres. ¿Sí puedes darle al siguiente? Bueno, justo para empezar, primero quiero darles como un contexto general de las características de la fuerza laboral en México, ¿no? Lo que el INEGI llama como la población ocupada, y que es parte de la población económicamente activa, pues está compuesta en un 60% por hombres y en un 40% por mujeres, ¿no? Y esta categoría, dentro de esta categoría, que es la población ocupada, se contemplan 3 rubros principales, que son las empresas y negocios, las instituciones, ya sea públicas o privadas, y algo que también llaman el sector de los hogares, que aquí es donde se contempla justo este sector informal, en el trabajo doméstico remunerado y la agricultura de subsistencia, ¿no? Luego, ya viendo estas mismas proporciones por estas subcategorías, vemos que empieza a haber brechas por género de las personas integrantes, ¿no? Por ejemplo, en el de las empresas y negocios, solo 3 de cada 10 personas en este rubro son mujeres, ¿no? Y en contraste, tratándose del trabajo doméstico, ahí vemos como todo el contraste, que 9 de cada 10 personas haciendo este tipo de trabajo son mujeres, que, o sea, no es una sorpresa, pero siempre está bien recordar como la composición de la fuerza laboral en este país, ¿no? Y bueno, todo esto se los cuento como para que tengan en mente el contexto general de cómo se ve este universo, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias, Débora. Y bueno, ya entrando en las características de la violencia laboral, un poco a principios del año pasado nos echamos un clavado en Intersecta para ver qué estadísticas nos podrían dar una idea de cómo se ven y cómo se viven este tipo de agresiones, ¿no? Lo que encontramos fue, por ejemplo, en primer lugar, lo diversas que pueden ser. No, por un lado, encuestas como la ENVIPE, que es la encuesta nacional sobre victimización y percepción de la seguridad, nos indican que casi
40% de las mujeres se sienten inseguras dentro de su propio lugar de trabajo, ¿no? Y bueno, si vemos la... Ay, creo que me equivoqué. Bueno, aquí hay una desproporción en términos de género, ya que 4 de cada 10 mujeres se sienten inseguras dentro de su lugar de trabajo, mientras que 3 de cada 10 hombres se sienten inseguros dentro de este mismo lugar, ¿no? Ahora, tratándose de los incidentes de violencia, lo que nos muestran otras fuentes de información es que justo la dinámica que existe al interior de los centros de trabajo, pues es muy diversa, ¿no? Por ejemplo, no solamente las mujeres viven violencia, ¿no? La COPRED, por ejemplo, señala que los hombres, en una medida muy similar al de las mujeres, viven manifestaciones como de acoso laboral, de burlas, de exclusiones, y también se reportan como daños a objetos personales incluso. Y también vemos como esta incidencia de agresiones físicas y agresiones sexuales, ¿no? Y en estas últimas dos, como lo muestran la mayoría de los indicadores sobre violencia en general, la mayor parte de las primeras, que son las agresiones físicas, las sufren los hombres, ¿no? Y la mayor parte de las agresiones sexuales, pues las suelen sufrir las mujeres. Si le puedes dar a la siguiente, gracias. Y ahora, justo, ¿qué tipo de, en la pasada? Esa. Justamente concentrándonos en el tipo de violencias que viven las mujeres en el ámbito laboral, es que decidimos ver lo que nos dice la ENDIRE, ¿no? Que es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que gestiona el INEGI cada 5 años. Bueno, menos este año porque es pandemia y va a seguir hasta el próximo año. Es que alrededor del 17% de las mujeres que han estado en el mercado laboral han vivido algún tipo de agresión dentro de su lugar de trabajo, ¿no? Esta violencia va desde la violencia psicológica, física, hasta la sexual, ¿no? Y lo que más se reporta en este caso, por ejemplo, son los incidentes como piropos ofensivos, ¿no? Seguidos de agresiones emocionales. Y estos incidentes es donde las han humillado, ¿no? Por el solo hecho de ser mujeres, que se les haya ignorado por esta razón o hasta que les hayan dicho que las mujeres no pertenecen a algún ambiente de trabajo específico, ¿no? Y otra cosa que encontramos, un poco en tercer lugar, es esto de ofrecer, y es algo que se me hace muy fuerte, ¿no? O sea, es ofrecer beneficios a cambio de relaciones sexuales. Y luego, en mucho menor medida, está la violación y el intento de violación, y así como ataque con algún tipo de arma, ¿no? Pero que de todos modos es algo que no deberíamos ver en un lugar de trabajo, ¿no? Y de todos modos hay incidentes de este tipo. Luego, algo también que logra captar esta encuesta, si nos movemos a la siguiente lámina, por favor. Gracias, Deborah. Es que alrededor de un 22% de las mujeres han vivido algún tipo de discriminación, ¿no? En el empleo. Y es algo que me llamó mucho la atención al ver estos datos, ¿no? Es la proporción de las mujeres, por ejemplo, que todavía se les pide que se les discrimina, ¿no? Por razones de embarazo. Aquí vemos que al 12% de las encuestadas les pidieron alguna prueba de embarazo en su lugar de trabajo como requisito. Y pues bueno, esto se traduce en casi 3 millones de mujeres a nivel nacional, ¿no? Y esto me resuena mucho porque, por ejemplo, y esto lo voy a tomar como, les voy a poner un ejemplo personal, pero por ejemplo mi mamá cuando empezó su carrera profesional como médica en una institución pública de salud, a finales de los 80, pues justamente le pidieron una prueba de embarazo para darle la base, ¿no? O sea, para no correrla y para que su trabajo estuviera como de alguna manera seguro. Y pues vemos que más de 30 años después, estas prácticas se siguen aplicando en México, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Ahora, otra característica que podemos ver
con esta encuesta justamente es quiénes son los agresores, ¿no? Y esto me recuerda también a los resultados que encontramos en otra investigación que hicimos en Intersecta sobre violencia escolar. Vemos que un poco más de la tercera parte de los agresores son los mismos compañeros de trabajo, ¿no? Compañeros que suelen tener el mismo nivel de jerarquía que las mujeres entrevistadas. Y estos usualmente son responsables de incidentes como agresiones psicológicas, ¿no? Discriminación o estos piropos ofensivos, ¿no? Que estoy segura que todas aquí nos hemos chutado en algún punto. Ahora, tratándose como de superiores jerárquicos, supervisores o patrones, ¿no? A ellos se les señala como responsables de incidentes como un poco más graves, ¿no? Como la oferta de beneficios a cambio de sostener relaciones sexuales, esto que les decía hace un ratito, actos de venganza por haberse negado, ¿no? Y vemos que también mientras más severos son los incidentes de violencia, y esto también es como muy importante, por lo general hay como una posición de poder como mucho más consolidada, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, esto es otro dato como muy básico. Otra característica que no quiero dejar de mencionarles, si bien 8 de cada 10 incidentes pasan dentro del lugar del trabajo de las mujeres, pues alrededor del 15% suceden en algún lugar público, ¿no? En mucho menor medida, el resto de las agresiones pasan en alguna casa particular, pero también creo que es importante porque también como en el caso de esta investigación que les mencionaba sobre violencia en escuelas, pues también muchas veces el ámbito laboral pasa a otros lugares, ¿no? O al menos antes de COVID, ¿no? O sea, ¿qué tal que si tienes una junta en un lugar público, ¿no? O sea, si te tienes que ver con alguien, ¿no? Si tienes una conferencia, etcétera, pues también no todo el ámbito laboral se da dentro del mismo espacio de trabajo y eso es importante como reconocerlo, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Y ahora, ¿qué pasa una vez que se perpetran las agresiones, ¿no? Lo que nosotros nos dimos cuenta es que 4 de cada 10 mujeres deciden como ni siquiera contarle a alguien sobre este tipo de agresiones, ¿no? Las que sí deciden hacerlo, sin embargo, usualmente lo hacen con algún familiar, con alguna amiga o compañera de trabajo o con su propia pareja, ¿no? Luego, ¿qué proporción deciden denunciar, no? O sea, de las que alrededor del 91% deciden no hacerlo, ¿no? Deciden no levantar ningún tipo de queja, ningún tipo de denuncia. De las que sí lo hacen, este mínimo 9%, la mayor parte denuncia dentro de sus lugares de trabajo, ¿no? O ante sus sindicatos si tienen acceso a algún sindicato. Y de ese porcentaje también un 10% decide presentarlo a alguna procuraduría de la defensa del trabajo y solamente, y esto también se me hace muy importante, el 20% decide denunciarlo ante la vía penal, ¿no? Ante algún MP. Al ver luego también qué se denuncia, pues podemos ver que la mayoría son como incidentes de discriminación, y lo que menos se denuncia, y esto también me llamó mucho la atención, o sea, no me sorprende, pero me llama la atención, ¿no? Es que estos eventos de chantaje, ¿no? O sea, a cambio de como ofrecimiento de beneficios, a cambio de sostener relaciones sexuales, incluso la violación es lo que menos se denuncia. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Adriana, perdón Sí. que te interrumpa, si podemos ir cerrando porque ya pasaron 10 minutos, por favor, para que podamos tener espacio de preguntas y respuestas. Gracias. Claro. Bueno, las primeras razones por las que las mujeres no denuncian es porque ellas mismas piensan que se trató algo de un evento sin importancia, ¿no? Seguido de por miedo a las amenazas y consecuencias, que eso también se me hace como muy, muy grave. Entonces, ya nada más para terminar, nada más quisiera mencionarles como qué es lo que hemos estado pensando en Intersecta de cómo
podríamos empezar a abordar este problema. Luego es tener en mente como la diversidad de los lugares de trabajo en México, ¿no? O sea, como les mencionaba en un principio, la fuerza laboral en México es muy diversa. Las mujeres están como más sobre representadas en el sector informal, ¿no? Y tampoco es lo mismo trabajar en una ONG que trabajar en una empresa grande, que trabajar en una institución de gobierno, ¿no? Luego también es importante brindar soluciones alternativas a la denuncia penal, ¿no? Como activar estos protocolos o estos mecanismos que puedan atender las necesidades de las mujeres en el propio lugar de trabajo, ¿no? O sea, porque muchas veces ir al MP representa también un costo de tiempo, un costo emocional muy grande para las mujeres, ¿no? Luego también contar con políticas de transparencia dentro de los lugares de trabajo y un poco también tener la presencia del Estado dentro de, o sea, como una vigilancia por parte del Estado a los lugares de trabajo, ¿no? Un poco de rendición de cuentas, de que las condiciones sean las óptimas, tanto por seguridad física como por seguridad emocional y psicológica. Y creo que hasta ahí lo dejaría hasta ahorita. Buenísimo, mira, me parece que justo Miriam se estaba apresurando y que se le cae el internet. Entonces, a ver, me voy a ir con alguna de las preguntas del público. Una, y aprovechando que todavía te tengo en pantalla, Adriana, me preguntan, ¿dónde se puede acudir para recibir asesoría jurídica respecto a la violencia laboral que no sea dentro de una institución pública gubernamental? Pues mira, ahorita yo les recomendaría ir con el Círculo de Análisis Jurídico. Ellas son una ONG. Hasta donde tengo entendido, la atención es gratuita y pues puedes recibir asesoría por parte de ellas. En realidad, no contamos con muchas abogadas o con muchas activistas que traten este tema de lo laboral o sea, como cruzado con este tipo de violencia, con estos tipos de incidentes de discriminación. Creo que se está construyendo el camino, pero yo me iría por las compañeras del Círculo de Análisis Jurídico. Y así lo pueden buscar en Twitter y en Instagram, me parece. Está buenísimo. No, mientras Miriam, ¿puedes hablar o si quieres? Sí, no sé si ya me escuchan y ya me ven. Sí, ya, te escuchamos y te vemos. Ahí te robé una pregunta. Muy mal, ¿verdad? Pero es que yo sí me veía y ustedes no, entonces. Sí, también una pregunta para Fernanda es si en los trabajos lo que importa es tener el perfil para el puesto en cuestión, ¿en qué momento en la ley de contratos se hace la diferencia en los sueldos? Wow, esa es una muy buena pregunta. Pues yo más bien hablé en un contexto, digamos, internacional, pero generalmente una de las prácticas que se ha discutido mucho y es una práctica que, digamos que se utiliza en varios países, que además de que el proceso sea género neutral, cuando las condiciones lo permiten en temas meritorios, es decir, que tienes un candidato mujer y un candidato hombre, que más o menos son los candidatos finales para cualquier puesto de trabajo, tengas una preferencia. Igual esto puede ser polémico, pero nos referimos de nuevo a las cuotas de género y a lo mejor estoy abriendo un debate, pero tengas una preferencia, sobre todo en sectores donde están subrepresentadas las mujeres, a elegir a la candidata mujer. Pero tiene que haber las condiciones necesarias para hacer esto, que tu sector esté subrepresentado, que haya un sistema meritorio igual y recurrir a prácticas como perspectiva de género en las entrevistas, o que las entrevistas también sean género neutral desde los currículums, es decir, que nunca veas
la foto y no sepas el género. Muy bien, pues muchas gracias, Fernanda. No tengo, creo, otra pregunta por aquí. Pero bueno, sí, definitivamente lo que les comentaba antes de que no me escucharan es que nos están preguntando igual si vamos a compartir sus presentaciones. Creo, Adriana, que compartiste una estadística muy relevante que ya también se ha compartido a otro nivel, pero sin duda yo creo que el hecho de que conozcamos en este seminario que hay tantas iniciativas como las que ustedes han mencionado, como Economía Violeta, que surge quizás en un café con un grupo de amigas, y esa actitud de Andrea de Andrea que nos dice, yo no estoy de acuerdo, no voy a permitir que pase eso, creo que es la actitud que debemos de tomar todas y todos, en el sentido en el que busquemos siempre aplicar la perspectiva de género, la igualdad, porque bien hablaba Fernanda de cómo quizás lograr la igualdad en la remuneración, pero también a mí, sinceramente, les digo que me asustaba porque me tocó estar trabajando en el gobierno federal, que de repente era, no, pues ya salió todo el tema de género y tienes que contratar, o sea, tienes puros hombres, entonces tienes que contratar ahora tantas mujeres. Y la verdad es que ya no importaba si tenían o no el perfil, que, o sea, volvíamos un poco a lo mismo, ¿no? Porque, y no estoy hablando solo de mujeres, sino de hombres que llegan a veces a un puesto sin tener el perfil, sin tener ni siquiera las ganas de hacer o de aprender o de esforzarse. Entonces, a nosotros realmente nos preocupaba eso, porque yo creo que si estamos buscando la igualdad, tiene que ser un poco como lo que mencionabas, Fernanda, o sea, casi sin foto, solamente evalúas el trabajo y el currículum de cada persona y eliges el que es el mejor para el puesto, o sea hombre o sea mujer. Entonces, en este caso sí es importante que estemos debatiendo y bien lo dijiste, es un tema que es para debate, pero bueno, realmente nos interesa un poco que nos puedan compartir un poquito más desde sus perspectivas, aunque ya nos dijeron algo, sobre los obstáculos en el mercado laboral para mujeres en relación a los techos de cristal. ¿Alguien puede tomar la palabra? A mí me gustaría compartir un poco. Yo estoy trabajando desde María Josefina, que es una empresa que fundé hace tiempo, y nosotras trabajamos el techo de cristal al que se enfrentan las mujeres que viven en situación de pobreza. Y yo diría que no es un techo de cristal solamente, sino que es como 100,000 techos de cristal, porque no solamente se enfrentan a los retos de, ok, necesito reconocimiento en el trabajo, necesito apoyo para seguir ascendiendo puestos, ellas se enfrentan a retos más severos, que es necesito que me apoyen para poder aprender a leer y escribir, necesito que me apoyen para que cuiden a mis hijos en lo que yo puedo ir a trabajar, porque en las familias en donde la pobreza es un problema grave, hay que tomar una decisión y es, ¿estoy con mis hijos o voy a trabajar? Porque ambas no dan cabida las oportunidades actuales. Y bueno, pues en específico hay una estadística que a mí pues me hace como enojar y es también la que me motiva a trabajar. Y es que 7 de cada 10 mujeres que viven en pobreza y quisieran a través de lo que ellas saben, sus talentos y demás, superar la pobreza, pues fracasan, porque se enfrentan a retos enormes, ¿no? No tienen un círculo de apoyo, no tienen acceso a crédito, no tienen tampoco el nivel educativo necesario para administrar mejor un negocio. Entonces se enfrentan a retos gigantescos que además del techo de cristal, que sí, nos enfrentamos todas a él, yo creo que también debemos ser muy conscientes de que hay mujeres que tienen este techo mucho más alto, o yo diría que incluso el piso mucho más abajo, que lo ven tan gigante. Entonces, además de hacernos conscientes de esto, yo creo que todas como parte de las acciones que deberíamos estar haciendo es
pues poner el suelo parejo o el cielo al mismo nivel para todas, para que podamos empezar a generar resultados, no solamente para las que estamos hoy aquí conectadas con internet, sino también para aquellas que están en su casa viendo la televisión con los niños porque están haciendo la tarea, o aquella mujer que está, por ejemplo, atendiendo un Domino's como cajera y que tiene que volver a su casa y hacer un montón de trabajo doméstico sin que tengan alguna remuneración. Gracias, Andrea. Bueno, antes de, si quieren, déjenme ver porque surgió otra pregunta. ¿Qué pueden hacer las empresas para impulsar la igualdad de género? Adriana, que estás por ahí más calladita. Bueno, igual les damos la palabra. Hay tiempo, tenemos todavía 10 minutos para nuestra siguiente ponencia, entonces está bien. Si estás de acuerdo, Adriana, o alguien más, responder la pregunta. Sí, está bien, Miriam. Pues justo como les comentaba hace un ratito, pues creo que algo de lo que se está haciendo como a nivel internacional, por ejemplo, en Gran Bretaña, es como visibilizar las brechas de pago por género por nivel de puesto, ¿no? Entonces es tener como una transparencia en las estadísticas de las propias empresas, que luego en México es casi inexistente, o sea, no sabemos qué pasa en las empresas y eso también es un problema. Pero allá sí se está tratando de visibilizar un poco más cómo están compuestas las empresas, ¿no? Y si a los niveles más altos hay una paridad por género, ¿no? Y esa también es una manera de tratar de visibilizar que no existe paridad, ¿no? Y tratar de incentivar a las empresas a que actúen mejor, ¿no? O sea, yo sé que estamos como a años luz como de esas políticas, pero creo que si lo tomamos como activamente la transparencia y como incentivar como también la paridad, como hasta un beneficio, ¿no? De la propia empresa, pues creo que estaría muy bien. Muy bien, muchas gracias. Tengo 2 preguntas más, bueno, 3 creo. Las voy a mencionar para que si quieren podamos atenderlas antes de que se nos agote el tiempo. Una es cómo hacer que las entidades gubernamentales trabajen en horarios con perspectiva de género. ¿Por qué el título de Techos de Cristal? Si saben. ¿Creen que la sororidad dentro de las empresas sea una solución para que las mujeres puedan juntas subir en la escalera laboral? Esas 3. Adelante, les cedo la palabra a ustedes. Su micrófono, adelante. ¿Puedo contestar la última? Que me parece que es como una pregunta, pero también una sugerencia. Me he dado cuenta en mi experiencia personal, pero profesional, que, y también es algo de lo que se habla, ¿no? No es como que esté nada más en nuestras mentes, sino que está documentado, es parte como de los estudios de género, es esta tendencia dentro del sistema de ubicar a las mujeres en una especie de rivalidad constante, ¿no? Y sí también está comprobado que la generación, tejer redes en donde las mujeres se apoyen, generalmente tiende a empoderar, tiende a que más mujeres se animen, entonces lo que decía hace rato un poco sobre cuando las mujeres están en posiciones de liderazgo, por ejemplo, se crea una visión con perspectiva de género porque tienes a alguien que te represente. Y otra sugerencia, que de hecho es parte de la Organización Internacional del Trabajo, es justo crear este tipo de grupos de mujeres en donde se discuten, se visibilizan los problemas y se empodera a las mujeres. Entonces, a mí me pareció fantástica esa como pregunta, sugerencia, porque sí, realmente sí creo que la sororidad, no nada más en el ámbito laboral, pero en todos, es un acto de rebeldía en sí mismo en contra del patriarcado, pero también es una manera de generar soluciones en conjunto. Así es, Fernanda, muchas gracias. Andrea, ¿quieres hablar? Sí. Justo
Justo lo que dijo Fernanda, hace poquito leí, justo en la parte final de un libro sobre economía conductual, mencionaba cómo las mujeres tenemos que apoyarnos unas a otras sí o sí. Porque, por ejemplo, en este estaban mostrando los resultados de un estudio en el que evaluaban a las personas de recursos humanos, cómo aceptaban a las personas o favorecían a ciertos candidatos. Y en el estudio a las personas se le pone una mujer y un hombre como evaluadores. Cada uno se le presentan los perfiles de manera separada, cada uno está en su cuarto separado, ¿no? Y se le presenta el mismo perfil, las mismas cualidades de cada uno de los candidatos a obtener el puesto, pero uno es hombre y el otro es mujer. Y las mujeres mostraban una tendencia repetitiva por favorecer al hombre, a pesar de que la mujer en el mismo puesto, aplicando para el mismo puesto, tenía las mismas cualificaciones. Entonces, en cambio, cuando analizaban al hombre, el hombre era más imparcial. Entonces, pues justo hace poquito me estaba enfrentando a cambiar de trabajo y cuando me di cuenta que la persona que me estaba evaluando era una mujer, yo recordé el libro y yo decía, ay, pues ojalá que esta mujer no sea como esta mujer del caso, ¿no? Y ella verdaderamente me esté evaluando por mis capacidades y demás, y que el género o sexo no sea ay, es que no sé cómo decirlo, como un sesgo al momento de tomar decisiones. Entonces yo creo que sí, definitivamente tenemos que apoyarnos y yo creo que apoyarnos basándonos en los méritos, porque es importante también eso, ¿no? No solamente entregarnos unas a otras los lugares, sino que pues hayamos hecho lo suficiente para poder obtenerlos. Muchas gracias, Andrea. Creo que solo queda pendiente ya para cerrar cuál es el origen del concepto techo de cristal. Yo les puedo contar un poco porque justo hice un poco de investigación al respecto. Como les comenté en mi presentación, el origen es en Estados Unidos. En 1978, una mujer que la invitaron a un panel en esas épocas en las que pues se hacían estos paneles. Creo que Sol Sánchez lo estaba diciendo justo en el panel pasado, ¿no? Que como estos eventos en donde fue muy sonado este evento de un foro para discutir sobre lactancia materna y solo había hombres. Bueno, pues era una circunstancia parecida. Invitaron a esta mujer y ella se dio cuenta que, ella fue justo la que lo nombró, se dio cuenta que era como una especie de barrera en donde sí podía ver hacia el otro lado, pero algo le impedía simplemente cruzar. Y justo me encontré con un artículo del Washington Post. Ella después se dedicó, ella era una manager en una compañía de teléfonos en Nueva York, y después ella se dedicó a escribir libros, y hace como un año justo escribía un poco triste, porque decía, yo cuando empecé a usar el término en 1978, pues pensé que iba a haber cambios sustanciales, y me doy cuenta ahora, después de tantos años después, que seguimos, pues que no ha habido un cambio importante. Entonces sí, fue una mujer en 1978 que tenía que dar un panel sobre mujeres y el trabajo, y era una manager, como digamos, de término medio en una compañía telefónica en Nueva York. Entonces de ahí viene. Muchísimas gracias, Fernanda. Pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo, aún hay algunas preguntas, vamos a hacer con el resumen y demás, vamos a tratar de responder estas preguntas vía correo electrónico, por eso les pedí, es muy importante que se registren con su nombre. Y pues bueno, sin duda este tema es un tema que da para mucho más tiempo, vuelven a sonar palabras importantes que aunque sí ha habido avances, no ha sido suficiente. Y pues hace falta la unión de estos colectivos, de grupos de mujeres, de todos aquellos que estamos en el tema para seguir difundiendo, para seguir informando, para seguir uniéndonos y demandar todas estas desigualdades. Entonces, muchísimas gracias, chicas, fue un placer tenerlas en este panel, gracias por compartir su experiencia.
Agradezco también a todas y a todos los que estuvieron participando en este panel.